Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. La policía ahora ofrecerá incentivos para mantener a sus oficiales trabajando. Como parte de un nuevo paquete de retención, el departamento pagará a los funcionarios con 19 años de crédito de servicio espera $1,500 adicionales al mes y la ciudad cubrirá el 100% de los beneficios médicos de esos oficiales. La policía también comenzará a reclutar activamente personal para que se conviertan en ayudantes de servicios públicos que manejen tareas como accidentes de tráfico, entregue de documentos y tickets de estacionamiento. El departamento dice que los PSAs son una buena opción para aquellos interesados en convertirse en funcionarios, mientras la ciudad espera que estos esfuerzos ayuden a los niveles de personal de la policía. El jefe dice que el reclutamiento aún sería difícil de conseguir. We were going to do our very best to get to 1,200 officers, and that is our goal. But the reality of it is, in this environment, we may not. And we're going to take ownership if we don't. But we're not just going to talk about, we can't do this. We're talking about how we're going to get the job done still. La policía ha ampliado sus bonificaciones por contratación hasta el próximo 6 de enero. Los cadetes de policía recibirán $10,000, mientras que los oficiales laterales recibirán $15,000. El bono para los ayudantes del servicio de policía es de $1,500. Los empleados de la ciudad que ayudarán a encontrar oficiales también pueden recibir una tarifa de búsqueda. Son $2,500 para cadetes y oficiales laterales y $1,000 para PSAs. Después de una breve demora, el día 7 de Balloon Fiesta vio un rodeo de figuras especiales. La lluvia causó una pausa en los lanzamientos después de la patrulla del amanecer, pero no se reanudaron alrededor de las 7:15 para muchas emociones de los estudiantes que celebran sus vacaciones de otoño. It's always a great experience being able to come out here for fall break. It's like always, every time I get a fall break, this is what I look forward to. This is what we come out here for. Get every up time at 3 o'clock in the morning to be out here. Changing my sleep schedule just for the Balloon Fiesta. Esta noche los asistentes al festival pueden esperar un glodeo de formas especiales a las 6, seguido de paracaidismo nocturno. Un globo tuvo un aterrizaje duro esta mañana en el lado oeste. Aterrizó cerca del campo de golf en Benton. En el video de la escena se puede ver la canasta y el globo estirados por el suelo. Nuestras tripulaciones también vieron a alguien que fue llevado al hospital. No hemos llamado para obtener más detalles, pero los actualizaremos tan pronto como aprendamos más. Los datos muestran una caída en el número de conductores que manejan a alta velocidad a lo largo de Gibson y un nuevo informe lo atribuye a las cámaras de velocidad alrededor de Albuquerque. El primer informe oficial sobre las nuevas cámaras de velocidad de la ciudad puestas en marcha el año pasado muestran del 2021 de septiembre al 2022 de agosto. Ha habido una disminución del 70% en el número de conductores que van más de 20 millas sobre el límite de velocidad. También muestra el número de conductores que van más de 10 millas sobre el límite de velocidad. También disminuyó en un 50%. I mean, we'd love to see a 100% decline in speeding, but that is going to show that these are working. It is changing driver behavior, and hopefully we can prevent a lot of fatal crashes and pedestrians being struck and killed too here in the city. La policía dice que no solo las cámaras también han aumentado su presencia en áreas que no tienen cámaras. El departamento aún está esperando los informes sobre los datos recogidos por otras cámaras en toda la ciudad. La Compañía de Servicios Públicos de Nuevo México realizará un evento para ayudar a aquellas que les hace difícil pagar sus cuentas. La Feria de Asistencia de Albuquerque es el 15 de octubre, conectará a PNM y otros servicios directos con aquellos necesarios. Otros grupos de apoyo comunitarios también estarán disponibles para proporcionar vacunas contra la gripe, pañales gratis y más. Puede encontrar una lista de documentos necesarios para recibir asistencia en krqe.com.
La acción cayeron esta mañana mientras los operadores analizaron el informe de empleo de septiembre recién publicado. Los números muestran que la contratación y los salarios están comenzando a disminuir a pesar de la escasez de mano de obra continua. La economía todavía añadió 263,000 nuevos empleos, que es inferior a los 315,000 agregados en agosto. El desempleo cayó al 3.5% y la inflación de salarios ha bajado a 5.2%. La disminución de los salarios podría llevar a precios más bajos, pero algunos analistas señalan a la advertencia en la economía. There is a huge shortage of workers in this country right now. It is becoming a real curse. Ahora todos los ojos están puestos en la Reserva Federal y si estamos en otra subida de la tasa de intereses. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox de México en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para este fin de semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.